Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Estamos prosiguiendo con nuestros estudios de escuela dominical, con nuestros estudios de el conocimiento de la Escritura o atraerles el contenido de la Biblia y esperando que sean edificadas nuestras almas para la salvación. En esta ocasión vamos a mirar nuestro estudio bajo el título Desglosando el Evangelio. Tenemos 4 evangelios en la Escritura, en la Biblia, que nos hablan acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Al decir desglosando el Evangelio, voy a procurar en parte ir expresando el contenido del Evangelio en diferentes enfoques. En diferentes enfoques lo vamos a estar tratando en esta ocasión, para que nosotros nos demos cuenta que en el Evangelio encontramos el propósito de Dios para con el ser humano, que en sí su centro principal es la salvación, pero en él hay demandas, hay consecuencias, y de esto es lo que vamos a tratar de expresar con estos estudios que vamos a estar teniendo unas 2-3 clases al respecto. Así que la expresión desglosar, según nos dice el diccionario, es separar algo de un conjunto o dividir en un todo en partes, especialmente para estudiarlas, tratarlas o considerarlas por separado. Así que eso es lo que vamos a tratar de considerar por separado, lo que encierra en el Evangelio con respecto a la salvación y el porqué de la salvación, con respecto al propósito y el porqué de ese propósito, y procuraré hacerlo conforme a lo que está escrito en la Biblia. El contenido de la Biblia es mi interés expresárselo. Nosotros sabemos que Dios es el creador del ser humano y de todo lo existente, y nos lo dice en Isaías 66:1 de la siguiente manera: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron creadas, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y tiembla a mi palabra. Así que, aun cuando Dios creó todas las cosas y es Señor de todo, Él dice, pondrá su mirada en aquel que es pobre y humilde en espíritu, es decir, en aquel que no es altanero, aquel que no es creído, aquel que no es orgulloso, sino aquel que tiembla a su palabra, es decir, que tiene temor a sus mandamientos y procura o los pone por obra. Eso es lo que dice el Señor en este texto. Aunque Él hizo todas estas cosas, Él mirará a aquel que es pobre en espíritu y que tiembla a su palabra. Y en las bienaventuranzas que nuestro Señor Jesucristo expresa, nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, proseguimos con nuestra clase. Veamos cómo se expresa un hombre ante su hacedor. En el libro de Job encontramos la siguiente expresión: una persona que reconoce a Dios como su hacedor y que podemos decir es un ejemplo, o su expresión es para que consideremos de la manera en que Dios ha tenido cuidado de nosotros. Job 10:8 nos dice: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. Note la expresión de este varón: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste,
tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están en ti. Ahora, este varón se encontraba en aflicción, se encontraba enfermo y atormentado. Pero aún él en su oración le recuerda a Dios que es obra suya y quizás clama a él por su misericordia. Porque en esta expresión dice, verso 14, si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza. Y él está reconociendo claramente que por muy justo que sea el hombre, jamás podrá justificarse delante de su Hacedor, sino a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque así nos lo expresa el Evangelio. Y también reconoce él, si fuere malo, ay de mí, porque sabe que la consecuencia o lo que Dios ha determinado sobre los malos caerán directamente sobre él. Pero aún con todo eso, él dice, me humillaré o expresa, me humillaré delante de ti, te reconoceré como Dios. Aunque hayamos sido engañados, somos responsables. Esto es parte del Evangelio. Sabemos nosotros que por engaño el ser humano es convertido en esclavo y llevado a la desobediencia, inducido al pecado y conducido a la muerte. Sabemos que en el principio fue así. Eva y Adán fueron engañados juntamente y a causa de ello fueron esclavizados. La Escritura nos dice en Romanos 6:16, que lo miramos la clase pasada, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Así que prácticamente cuando Adán y Eva obedecieron a la voz de la serpiente o a la voz de Satanás directamente a través de la serpiente, se sometieron a la obediencia suya, se convirtieron en esclavos de él y puedo decirles, se alejaron de Dios por completo. Sin embargo, Dios expresó su amor a lo que había hecho con sus propias manos. ¿Okay? Ahora, siendo esclavo de desobediencia, el ser humano es sumergido en el pecado, dando como resultado final la muerte eterna. Era lo único que le esperaba al ser humano, la muerte eterna, al convertirse en esclavo de el adversario, del padre de desobediencia de Satanás directamente. ¿Por qué? Porque para el diablo Dios ha preparado un lago de fuego y ahí irán todos los que le obedecen. Así que Dios no preparó el lago de fuego, el castigo o el infierno para el ser humano. Lo preparó para el diablo a su debido tiempo y está determinado y Dios lo hará. No para el ser humano. Sin embargo, irán todos los que a él le obedecieron, a todos los que convirtió en esclavo de desobediencia. No porque hayamos sido engañados o porque fuimos engañados, podemos justificarnos, ya que cada uno de nosotros es responsable de sus acciones. El ser humano es responsable de sus acciones, aunque haya sido engañado. Por esto Dios nos dio un libre albedrío, un razonamiento, una pequeña conciencia, la cual nos hace saber cuando estamos haciendo lo correcto y cuando estamos haciendo lo incorrecto. Y a qué nos inclinamos voluntariamente, a lo correcto o a lo incorrecto. Dios no se ha dejado sin testimonio aún dentro de nosotros para hacer o para que hagamos el bien. Pero ¿nos disponemos a hacerlo? Y ahí es donde cae la responsabilidad sobre el ser humano. Si se torna en obediencia al adversario, sin duda tendrá su parte en ese
famoso lago. Pero Dios no quiere que ninguno perezca o que el hombre perezca. Por eso es la razón del Evangelio. Por eso es que ahí en el Evangelio nosotros encontramos la manera en que podemos conducirnos a la vida eterna. ¿Okay? Notemos la responsabilidad de ser rescatados por nuestros medios de una clase de esclavitud o de esa clase de esclavitud. Notemos la imposibilidad de ser rescatados por nuestros medios o por medio de nuestros medios de esa clase de esclavitud, de la esclavitud del pecado. En Job 5.1 nos dice: ahora pues da voces, dice Dios, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? ¿Quién podrá interceder por nosotros para librarnos de la esclavitud de la desobediencia? No hay nadie, ciertamente. Y note, en el libro de los Salmos 48.6 nos dice, perdón, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Y es que la salvación del ser humano no se obtiene con dinero, no se obtiene pagando porque lo saquen del infierno. No habrá manera en que pueda el hombre redimir al hombre delante de Dios. Para ser redimidos, Dios lo estableció y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y note la razón, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará jamás. Ahora, el punto principal es que en el principio el ser humano fue esclavizado a la desobediencia y la desobediencia es pecado. Y la única manera de redimir a un esclavo era comprándolo. Y Dios prácticamente quiso comprarnos a nosotros de aquel lugar en el cual estábamos esclavizados. Y lo hizo a través de nuestro Señor Jesucristo con su propia sangre. Así que en este texto nos dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Y ese es el propósito de Dios, que Él quiere que vivamos para siempre, eternamente, y que nunca veamos corrupción, es decir, que nunca nuestro cuerpo se deteriore. Él lo revestirá con un cuerpo glorificado a aquellos que le han creído en el día de la resurrección. Aleluya. Ahora, la misericordia de Dios y su amor se hace manifiesta a través del Evangelio. Al verlo caído o al ver caído al hombre, Dios, conmovido por la obra de sus manos, Dios se conmovió, le dolió en su corazón, nos dice la Escritura, y sabiendo el fin de ellos, el fin de la humanidad, proveyó un rescate, nos redimió, nos compró a un precio inigualable. En el texto que leímos anteriormente en los Salmos nos dice que la redención de nosotros es de gran precio y no se logrará jamás, no la logrará jamás el hombre por sus medios. Así que Dios estableció un medio de salvación, un medio de rescate. En su misericordia y en su amor nos la hizo manifiesta. En 1 Pedro 1.17 nos dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios no hace acepción de personas y a todos nos da la misma oportunidad de salvación, al mismo costo, la obediencia. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que nosotros nos damos cuenta, pues,
que la única manera en que el hombre es rescatado de esa esclavitud del pecado es a través del pago que hizo nuestro Señor Jesucristo derramando su sangre en el Calvario. Porque ciertamente Dios así lo destinó desde el principio, nos dice la Escritura, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En los últimos tiempos fue manifestado nuestro Señor Jesucristo, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que tenemos esperanza en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, para ser libres de esa esclavitud. La salvación y la liberación se hizo posible a través del sacrificio de Cristo. Recordemos el texto de nuestra clase, Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Así que éramos esclavos. Y note, Jesús le hace mención de esto durante su ministerio al pueblo que le escuchaba. Juan 8:34, Jesús le respondió diciendo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que éramos esclavos y no podríamos permanecer en la casa de Dios o en el cielo o entrar al reino de los cielos a causa de esa esclavitud. Era necesario que fuéramos comprados con ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, el cual nos convierte en hijos de Dios. Y es la única manera en que podemos permanecer para siempre. Y esto quizás lo podamos mirar más adelante, la manera en que Dios hizo esta obra a nuestro favor, por lo cual podemos darle gloria, podemos darle honra y alabanza, por cierto. Aleluya. Dice la Escritura: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, estos son los mandamientos, los preceptos que pone nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, para que podamos llegar a ser hijos de Dios, obedeciendo a sus mandamientos, creyendo en Él y obedeciendo a sus estatutos y preceptos. Ciertamente, en la ley nosotros encontramos que se nos dice: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Pero Cristo dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Esto es lo que manda nuestro Señor Jesucristo: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Note, son los preceptos, son los mandamientos o son las demandas del Evangelio para formar parte del reino de Dios, para que podamos ser hijos de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Sé que es difícil amar a los que nos ofenden, sé que es difícil, pero es un mandamiento en el Evangelio y hay que ponerlo en práctica para formar parte del reino de Dios, para formar parte del reino de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que puede libertarnos del pecado.
dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y note, pareciera ser que el Señor nos muestra, nuestro Señor Jesucristo nos muestra aquí que hay dos padres. ¿Okay? Uno es el Creador, Dios Padre, el Creador de todo lo existente, de nosotros mismos, y que quiere guardarnos, protegernos, hacernos partícipes de la vida eterna si andamos en obediencia. Pero está el padre de desobediencia, el padre de mentira, el príncipe que nos dice en otras porciones de la Escritura, gobierna sobre los hijos de desobediencia en el mundo entero. Y aquí lo está aclarando nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas que Él nos está dando y el propósito de su venida a la tierra para libertarnos de esa esclavitud, nos lo hace saber y nos lo dice: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, de Dios, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre, es decir, el diablo. ¿Okay? Juan 8:41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Y es que las obras que ellos querían hacer era darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Jesús les dice entonces: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Porque yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer: guardar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y esos mandamientos que quizás son bastante duros, de amar a vuestros enemigos, de orar por los que nos persiguen y nos ultrajan, quizás no lo podamos hacer. Pero una cosa dijo Dios: si no perdonamos a los hombres sus ofensas, las ofensas que hagan contra nosotros, Él tampoco podrá perdonarnos a nosotros las ofensas que nosotros hagamos ante Él. Así que es necesario que aprendamos a perdonar y amar aún a nuestros enemigos, dice la Escritura, y es un mandato en el Evangelio. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese fue el propósito de Dios, y al expresarlo Cristo nos dice: el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Así que Juan 3:17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y note que es clara la Escritura. Usted cree en Jesucristo, ¿sí? Prácticamente el mundo puedo decirles: cree en Jesucristo, pero a su manera y no como lo relata el Evangelio, o no como es debido según nos lo traza el Evangelio. Y eso es lo que cuenta, conforme a lo que está escrito, no conforme a lo que nosotros nos parezca. Amad a vuestros enemigos, nos dice la Escritura. Perdonad, para que seamos perdonados. Así que creemos en Cristo. El que cree, el que en Él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Así que también nos dijo en esta porción, o en la porción anterior, que hay que hacer estas cosas para que seamos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Juan 8:35 nos dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, ¿cómo es que nosotros podemos ser hijos, pues, de Dios? En Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y note, no es que sea por descendencia o de sangre que el pueblo, que el ser humano llegue a ser hijo de Dios. No es porque el ministro, el sacerdote, le diga: tú eres hijo de Dios. No, ni es porque el hombre lo decida, sino Dios es el que decide las cosas. Y Él ya lo estableció a través de la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, regresando un poco al principio, para mirar la razón por la cual el hombre fue esclavizado, nosotros nos damos cuenta que fue necesario un sacrificio a fin de cubrir la vergüenza de la primera pareja. Génesis 3:21, en el principio de la creación, o el principio de la desobediencia, nos dice la Escritura: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que fue necesario que un sacrificio se llevara a cabo en ese día para cubrir las vergüenzas de la primera pareja, es decir, y el pecado de vergüenza, es decir, para cubrir el pecado de la primera pareja. Y nos dice en Apocalipsis 13:8 al respecto de el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En otras palabras, podemos nosotros darnos cuenta que ese cordero que fue inmolado, que fue muerto para cubrir la desnudez o el pecado de la primera pareja, estaba tipificando a nuestro Señor Jesucristo, quien murió a su debido tiempo en la cruz del Calvario para cubrir los pecados de toda la humanidad que pudiera creer en Él. Por cierto, es necesario creer en Él para que nuestros pecados sean perdonados, para que seamos cubiertos de nuestra desnudez en aquel futuro y recibir un cuerpo de gloria, una vestidura de gloria que Él mismo dará. Y dice, verso 9, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, o si alguno es llevado en cautividad, va en cautividad. Si alguno permanece en pecado, está siendo esclavo del pecado. Es necesario que procuremos pues ser redimidos por nuestro Señor Jesucristo. Tenga en mente, cuando Juan el Bautista empezó a ministrar o a bautizar en el río Jordán, habló de nuestro Señor Jesucristo estas palabras: y vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que al introducir Dios a nuestro Señor Jesucristo en el mundo, expresó estas palabras por medio de Juan el Bautista: y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el sacrificio de Cristo nos ha otorgado la libertad, pero no para que la vivamos en libertinaje, pues la Escritura también nos exhorta a permanecer en esta libertad. Gálatas 5:1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo
de esclavitud. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también o nosotros anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. ¿Sí? Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y esta es la amonestación del Evangelio, en su primera parte, que hemos tratado de desglosarlo, que debemos de perdonarnos unos a otros, de apartarnos de estas cosas que nos separarán del reino de los cielos y están escritas para que nosotros podamos ser edificados y conducidos a la salvación. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta palabra llegue a nuestros corazones y que cada uno de nosotros pueda ser edificado para la salvación que Cristo ha comprado a favor nuestro. Hasta la próxima.